En este vídeo les vengo a hablar de los 5 venenos blancos, una especie de leyenda o mito dentro de la alimentación, tanto humana como animal, que hace referencia a 5 alimentos de color blanco a los cuales se considera como venenos. En este vídeo yo no voy a desmentir del todo esa teoría o esa, vamos a llamarlo así, esa fantasía, pero sí que voy a corregirla en muchos aspectos, porque para mí no existe el alimento venenoso o el alimento especialmente tóxico. Todo va a depender, como van a ver, de la cantidad, es decir, de la dosis diaria que ingiramos de esos alimentos que en el fondo, cuando los analicemos, verán que son necesarios, pero que también están detrás de muchas enfermedades si no tomamos la cantidad recomendada, es decir, si nos excedemos en lo que debemos tomar de cada uno de ellos. Pues no me enrollo más y aquí en el vídeo les cuento qué 5 alimentos son. El primer gran veneno blanco o alimento especialmente tóxico o que se considera incluso un veneno de color blanco es sin duda el azúcar. Y yo siempre digo lo mismo, el azúcar en sí mismo no es un veneno, es un alimento que si tomamos en exceso, lógicamente es un veneno, como todo en esta vida, si es que no hay blancos ni negros, ni nada, es decir, la vida está siempre llena de claroscuros. El azúcar tomado en exceso ciertamente nos ocasiona muchos problemas secundarios, de hecho es un agente inflamatorio, es un agente que produce como mínimo diabetes tomado de forma muy rutinaria, que nos daña la dentadura, que tiene toda una serie de efectos secundarios para nada recomendables. Pero al mismo tiempo hay que reconocer que la glucosa, el azúcar puro, es el único alimento para nuestro cerebro. Nuestro cerebro no puede comer grasas, no puede comer proteínas, solo puede comer azúcar. Y el azúcar más biodisponible es el azúcar tal cual que tomamos en forma de sacarosa o en forma de fructosa si comemos fruta. Con lo cual, todo siempre en su justa medida. No se escandalicen tanto algunos al leer prensa y decir, no, el superveneno, el azúcar. Y digo, sí, es un veneno tomado en exceso, pero también es un alimento súper necesario. Y por cierto, y esto es un bulo que se dice mucho sobre el azúcar, me da igual el azúcar moreno que el azúcar blanco. Si lo tienen que considerar como un veneno, es igual de veneno el azúcar moreno que el blanco. No hay diferencia significativa en cuanto al índice glucémico que tienen ambos tipos de azúcar. El segundo veneno blanco o alimento de color blanco que no se considera recomendable, pero vuelvo a decir, en exceso, es la sal. Es cierto, yo puedo hablar de España, seguramente en muchos países hispanoamericanos les pasará lo mismo que aquí, que tomamos sal en exceso. Es verdad, aquí en España el consumo viene a estar por encima de los 10 gramos diarios, cuando las recomendaciones es de 5. Si seguimos abusando de ese incremento de cloruro sódico, de sal en nuestra alimentación, lógicamente pues nos acarreará a medio y largo plazo efectos secundarios tanto como retención de líquidos, alteraciones de la funcionalidad del riñón, etcétera, etcétera. Pero no se puede quitar la sal de la alimentación, como dice más de uno que vemos por ahí. ¿De dónde vamos a sacar el cloro y el yodo que necesitamos día a día? Esto, las sales yodadas o el cloruro sódico tal cual, es necesario en este sentido. Entonces, ¿cuál es el problema para mí? Esto ya es una opinión personal, que ocurre tanto con la sal como con el azúcar, de que nos vamos acostumbrando a umbrales de sensibilidad cada vez más altos. Es decir, que tú para que notes algo salado cada vez necesitas echarle más sal, o para que notes algo dulce cada vez necesitas echarle más azúcar, y por lo tanto va subiendo, va subiendo, va subiendo, y ahí es donde vienen los problemas. Lo ideal es bajar el umbral, pero jamás quitar ninguno de los dos alimentos. El tercer alimento blanco venenoso, o el tercer veneno blanco, llámenlo como quieran, son las harinas refinadas.
Y aquí yo sí que estoy un poco de acuerdo, en que se le pueda considerar no un veneno en sí mismo, pero sí ese tipo de alimento que con muy poca frecuencia que lo tomes enseguida te va a generar problemas a medio y largo plazo. Problemas como por ejemplo que tu páncreas tenga que trabajar en exceso para producir una mayor cantidad de insulina. La insulina se produce en el páncreas. Por lo tanto, riesgos asociados de pues, diabetes, etcétera. Lo ideal siempre es que miren en los panes que sea de verdad, los panes o las masas o lo que sea harina integral, que lleve las tres partes del grano, no solamente lo que es la parte de la harina, sino el endospermo y la cubierta del grano, porque así sí que te garantizas, así que te garantizas que tienes un aporte importante de fibra y no harás tanto que tu hígado y tu páncreas sobre todo trabajen en exceso. El cuarto alimento blanco venenoso o veneno blanco, llámenlo como quieran, es el arroz. Y esto es debido básicamente a que todo lo positivo que tiene el arroz, todas las vitaminas del grupo B, están básicamente en la cáscara. Y al quitarle la cáscara al arroz, porque tomamos todos por practicidad arroz blanco y porque tiene mejor precio, por lo general, pues estamos ingiriendo un alimento extremadamente rico en almidón con un alto índice glucémico que nos va a hacer que nuestro páncreas tenga que trabajar en sobreexceso para producir más insulina. Lo mismo que les he comentado antes con las harinas pasa igual con el arroz. Por lo tanto, la recomendación, apartar el arroz de la dieta, no, pero tener siempre el cuidado o la atención de intentar comer siempre arroz integral. Y por último, y lo he dejado para el final adrede, vamos a hablar de la leche, porque se incluye a la leche, al ser blanca, como uno de los 5 venenos blancos. Y yo no estoy para nada de acuerdo con ese planteamiento, me parece injusto y me parece que también es algo muy parecido a lo que ocurría hace unos años con los huevos, que la gente venga a hablar mal de los huevos y ahora todos los nutricionistas te dicen que los huevos son maravillosos. Con la leche pasa igual. La leche, pues sí, es nuestro organismo, igual que el organismo de los animales, para digerirla correctamente necesitamos una enzima que es la lactasa que perdemos con la edad la mayoría de personas. Esto hace que para digerir correctamente la leche tengamos que sobreproducir ácido clorhídrico en nuestro estómago. Y esto hace que a muchas personas la leche les siente mal. Pero esto o se puede corregir tomando leche sin lactosa o se puede corregir, evitar tomando enzima lactasa que te venden sin receta en cualquier farmacia. Es decir, si eres fan de estos postres y demás, pues no hay problema. Luego es cierto que tiene grasa, pero no mucha más grasa que otros alimentos. Además, una grasa muy beneficiosa. Como todo, y esto es muy importante, el prejuicio que puede generar la leche, cuando hablo de leche me refiero a leche entera, es que la tomemos en súper exceso, que abusemos de la leche diariamente. Pero la naturaleza, no solamente a nosotros, sino a cualquier tipo de animal, nos ha hecho tener leche por algo, porque es una de las mejores maneras de alimentar a nuestra descendencia cuando son bebés. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuídense mucho. Chao.